Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a la segunda edición de la FILMIC, Feria Itinerante del Libro Migrante. Lo hemos logrado por segundo año consecutivo. Se ve la cooperación de instituciones, pero no descarten nunca que esto es un proceso autogestionado. Ir a cada organización puerta por puerta, pedirles que nos echen una mano, que nos ayuden a empujar este carro tan indispensable y esperamos algún día poder tener acceso directo a esos recursos para seguir ejecutando esta feria. Yo soy Kini Martínez Hernández, coordinadora editorial, creadora de Plataforma Cero y de la FILMIC y de muchos otros proyectos. Pero yo siempre hablo, yo soy la cara visible, pero sin los compañeros que están detrás, compañeras y compañeros, esto no sería posible. Agradezco al Ateneu del Raval por habernos recibido hoy aquí en esta apertura, que más un símbolo de resistencia, porque la FILMIC es un ejercicio colectivo político de resistencia que pone en el centro las narrativas otras. Poner en el centro las cosas que queremos decir, como las decimos, utilizando la literatura como herramienta para transportar ese sentipensar. En la ciudad de Barcelona, donde muchas veces parece que el nacionalismo monolingüe nos desplaza, pero que cada vez vamos abriendo puertas y cerrando brechas que, aunque dolorosamente pujando y pujando y pujando, lo logramos. Somos 3 organizaciones al frente. Yo me inventé esta feria, llamé a Luz de Migres, que viene entrando por allí, le dije, voy a hacer la feria del libro, llevo 2 años buscándote, vas para adelante. Dijo, sí, yo me la echo toda encima, tú no te preocupes, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, que yo me encargo del resto. Encara en Acción, que al frente está Alejandro San Rafael, también dijo que sí, dijo, vamos para adelante. Y Saberes Migrantes, que nos apoya desde la Universidad de Barcelona como un colectivo aliado también dentro de nuestra línea de investigación. Muchísimas gracias por venir a todas, todos y todes. Sé que es lunes, pero vale la pena porque tenemos a 3 personajes maravillosos con nosotros. Modera hoy la gran Vivi Alfonsín. Y ahora podemos ver en pantalla a nuestros compañeros que desde República Dominicana, si no estoy mal, nos acompaña Fabián Villegas y desde Argentina Robinson Glesilé o Roby Glesilé. Un aplauso para los compañeros. Necropolítica. Vamos a hablar de necropolítica en el Caribe y narrativas de resistencia. No fue posible tenerlos aquí en directo porque son personajes que se mueven por el mundo, pero tenerlos es ya más que suficiente como sea. Lo importante es tenerlos. Sabemos que tenemos su amor y su compromiso. Esta FILMIC empieza hoy y se acaba el día 12. Mañana tenemos la proyección de la película Igualada en Cocheras de Sanz 79. El miércoles un conversatorio con Desiree Vela, Safia Aladán y Lucía Embomío en la Biblioteca San Pau Santa Creu del Raval. El día 10 tenemos un conversatorio colectivo de autoras y autores independientes que vienen desde Colombia, Cuba, Galicia, moderado por la gran Dagmari Olivar. Y el día 11 abrimos el pabellón ferial a las 5 de la tarde y a las 6:30 tenemos el talk show, el conversatorio con Moja Jerú, Bea Dudú, Maga Paiva y CC, porque nosotras, las corporalidades migrantes racializadas, narramos la historia desde muchos horizontes, desde muchas perspectivas. Y empezar hoy con el Caribe es muy importante porque se difumina cuando uno migra, parece que no existiera. También agradecemos a La Mala Hierba, a la periodista Etel Ben Castro que nos acompaña con el periódico El Isleño desde la isla de San Andrés, que están aquí hoy, ha estado haciendo el cubrimiento total, a La Futura, que también nos ha echado un cable con la difusión, y a todos los medios que vienen impulsando, a la gente que nos colabora, a la Flor del Tamarindo por el maravilloso cartel que nos hizo, y a todo el equipo desde la producción hasta el que ha aportado su voz para ayudarnos a salir adelante durante todos estos meses. Y bueno, gracias por venir. Ernei cierra, Ernei es de Migres, y cuando termine Ernei damos paso a la apertura de este conversatorio con estos 3 grandes. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve. Yo soy Ernei Mosquera, soy colombiano, hago parte del equipo de Migres
y también me he unido al equipo de Plataforma Cero para llevar a cabo esta segunda Feria del Libro Migrante. La verdad les agradecemos mucho su compañía, la asistencia, porque seguir resistiendo desde los márgenes, desde la migración, desde la racialización es importante para sentar una voz, para decir aquí estamos y para decir también valemos. Este año estoy en calidad de subdirector de la Filmic y también ya soy parte del grupo de escritores de Plataforma Cero. El año pasado se hizo la publicación de mi primer poemario, Manglar Nocturno. El jueves estaremos socializando con otros compañeros y compañeras. Entonces, muy contento, mucha expectativa. Esta semana va a ser una semana de fiesta. Nos vamos a encontrar desde las diferentes actividades, los conversatorios, el documental, toda una fiesta alrededor de la literatura migrante y racializada. Entonces vamos a disfrutar hoy de este conversatorio potente. Muchas gracias, Vivi, por aceptar, por estar siempre también. El año pasado también nos acompañó y bueno, y esperamos que nos acompañen durante toda la semana, que inviten amigos, amigas, que hagan sus compras pre-San Jordi, porque es importante apoyar la literatura migrante y racializada. Y aquí estamos y seguimos resistiendo. Muchas gracias. Vale, perfecto, ahora sí. Muy buenas tardes a todas, todes y todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este lugar y en este evento. El año pasado ya estuvimos en el arranque de la Filmic con una mesa sobre literatura palestina y este año la convocatoria no es menos interesante ni menos actual. Agradezco la participación, poder estar aquí, agradezco todas las caras queridas y las no conocidas que se han unido esta tarde con nosotras y vamos a hablar de un tema que está de gran actualidad, enfocado desde otros lugares, pero como decía Kini, en el Caribe se desdibuja. Ahora presentaré el título de la mesa y presentaré también a los ponentes. Vamos a conversar sobre, el título de la mesa es Diálogos diaspóricos, necropolíticas en el Caribe contra narrativas de resistencia. Tenemos, como hemos dicho anteriormente, a Roby Glesile y Fabián Villegas, que ahora los presentaré, y antes simplemente pues, hacer el recorrido por el horror con el que estamos conviviendo, lo que está marcando nuestro presente, el genocidio contra el pueblo palestino, que hoy cumple 1 año y medio de la última etapa del genocidio, que es un genocidio extensísimo, también en Sudán, también en la República Democrática del Congo. Guerras y genocidios mucho menos visibles que el palestino. La visibilidad es un tema del que también tenemos que hablar, hasta qué punto esa visibilidad es un instrumento también del poder para mantener las cosas como están, en el estado actual de las cosas o incluso peor. De todo eso vamos a hablar hoy. Roby Glesile, activista antirracista y defensor de los derechos humanos, es miembro del Grupo de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, cofundador de la Fundación Jean Mapú Haití, panelista del programa radial Uniendo Fronteras, colaborador de Ubuntu.es y analista de temas relacionados con su país. En 2022 fue elegido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Es autor del libro Papillon Noir, Mariposa Negra, Relatos y experiencias de un migrante haitiano, que fue declarado de interés municipal por el Consejo Municipal de Rosario y del interés provincial por la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe en Argentina, un libro que será próximamente publicado por Plataforma Cero y cuya lectura recomiendo encarecidamente. Fabián Villegas es escritor, periodista, artista de palabra hablada, académico e investigador de las epistemologías del sur, pensamientos anticoloniales y estudios raciales. Desde 2007 hasta la fecha ha sido invitado a participar e impartir múltiples conferencias, seminarios, charlas y talleres en diversas universidades y centros académicos, bienales de arte de renombre y centros culturales de todo el mundo.
Es cofundador de Contranarrativas, un proyecto que seguramente será familiar para la mayoría de las personas que estamos aquí. Es un proyecto colaborativo que busca crear espacios horizontales de producción de conocimiento para estimular la visibilidad, difusión y producción de epistemologías, narrativas decoloniales y estéticas periféricas del sur global. Es originario de México, pero actualmente reside en República Dominicana. Muy buenas tardes a los dos, Fabián, Roby. Explico un poco la organización del conversatorio para que tengamos todas en cuenta cómo lo habíamos pensado. Después de esta breve introducción vamos a tener 3 bloques de preguntas interconectadas unas con otras, donde ambos ponentes tendrán su turno de palabra, y después hemos reservado unos 15-20 minutos para preguntas e intervenciones del público. Yo creo que con el tema tan relevante que es, sí que estaría bien a lo mejor que las preguntas intentáramos hacerlas preguntas más que reflexiones muy largas, preguntas o comentarios abiertos, no tienen que ser preguntas en el sentido estricto, pero sí que dejemos, porque estoy segura de que mientras más aportaciones haya, más interesante será en general el conversatorio. Como decía Kini, vamos a fijarnos hoy en el Caribe. Hoy ponemos la mirada en el Caribe, que es un lugar a veces extraño para ser definido, porque el Caribe a veces se asocia más a sensaciones que a un mapa geográfico. Y yo quiero pensarlo hoy para esta parte del conversatorio como un mapa político, ¿no? El Caribe insular, el Caribe continental, el que todas podemos tener en la mente y el que sin duda es producto también del proceso de la colonización. Entonces, pensando a partir de ese mapa político del Caribe, había pensado la frontera como coto de este Estado-nación que quedó fijado por el colonialismo, ¿no? Es este espacio liminal que divide y donde se ejecutan parte de las políticas migratorias. Pero las políticas migratorias no solo se ejecutan en las fronteras, las políticas migratorias se ejecutan también sobre los cuerpos de las personas racializadas que llevan esta marca de racialización permanente a través de las leyes de extranjería, de la irregularidad administrativa, del racismo estructural. Y pienso también efectivamente en esos lugares como por ejemplo el Paso de Darién, que en los últimos años ha sido muy relevante para los trayectos de las personas que han estado en tránsito migratorio y en movimiento. Pienso, por ejemplo, en aquellas imágenes de los hombres haitianos perseguidos y brutalmente golpeados por la policía de Texas en Estados Unidos, en las mujeres que han sido explotadas y que lo son todavía en las maquilas que las empresas del norte global establecen también a lo largo del Caribe, porque las maquilas no solamente están en México. Pienso, por ejemplo, en las recientes deportaciones acordadas entre Bukele y Trump como parte del negocio del sistema del complejo industrial penitenciario. Y hoy mismo, por ejemplo, en la cuenta de Instagram de Glefas salían 2 imágenes brutales de una madre haitiana a la que le es retirada su criatura y la de un policía supuestamente dominicano, por lo que pude leer en la imagen, un policía que estaba golpeando brutalmente a un hombre haitiano. Y hacían referencia que era un hombre negro, un policía negro el que estaba golpeando a este otro hombre simplemente como un ejecutor de las políticas coloniales, ¿no? Entonces, en torno a este tema de la frontera, pensando el Caribe como un mapa político, a Roby me gustaría plantearle la pregunta respecto a una lectura crítica y actualizada de la noción de frontera entre Haití y República Dominicana, ¿no? Una frontera que pretende dividir una isla en 2. Conozco algunas caras, pero... Un momento, Roby, que no te escuchamos bien. A ver. Hola, hola. Ahora perfecto, sí. Bien. Perdón, primero, ¿no? En el lugar donde estoy, algunos perritos están así contentos. Bien, es un placer estar acá con ustedes. Gracias a Plataforma Cero por la invitación. El año pasado tuve el placer y el honor de conocer a Kini en Sevilla. Y Kini me había dicho, Roby, mira, este año Haití va a estar, vas a estar. Así que el trato está hecho, estoy muy, muy contento, pero en el momento que tuvimos esa conversación, yo en mi mente decía, bueno, quizás para el año 2025 vamos a tener un Haití un poquito mejor. Las cosas se van a decir, o sea, vamos a tomar un camino distinto, pero lamentablemente en este momento estamos hablando, teniendo esa conversación. Haití está en una situación, la verdad, muy, muy complicada, muy complicada. Yo viví 26 años allá
y nunca había algo tan terrible, nunca había algo tan fuerte. Y hay algo que digo siempre, ¿no? Vivía en una zona muy popular, un barrio de Puerto Príncipe, pero siempre en ese barrio decíamos, bueno, hay golpes de Estado, golpe militar, siempre este barrio, la gente se queda muy tranquila. Pero hoy en día no queda absolutamente nadie de este barrio, ahí donde crecí en ese barrio, en esta casa. Mi familia, por ejemplo, tuvo que dejar este barrio hace varios meses y recién estuve hablando con algunas personas preguntando cómo están los vecinos. Me dijeron, no, si regresan en algún momento en este barrio no queda absolutamente nadie. Y al llegar a la Argentina, cuando me hablaban del Caribe, yo tenía, viviendo en Haití, tenía otra visión del Caribe. Y la gente siempre me decía, no, el Caribe es un lugar muy lindo, hay muchas playas, el sol, como que es un espacio en la cabeza de muchas personas. Uno que está en el Caribe lo está pasando bien, o sea, todo está muy lindo. Pero no, el Caribe no podemos negar esas partes, ¿no? El sol, las playas, todo, pero ya sabemos que no todo el mundo vive en las playas, en el Caribe. Y el Caribe es un espacio de lucha, es un espacio de resistencia, es un espacio también con una herencia colonial muy fuerte, muy fuerte. Y por eso creo que debemos estar en el centro para poder contar nuestras propias historias. Y lamentablemente, los que escriben la historia muchas veces eh, ponen su mirada que muchas veces no reflejan la mirada de la gente, ¿no?, que han luchado para poder tener un espacio. Si bien lo mencionaste en la introducción, en el caso de Haití, en este lugar, ¿no? Haití, República Dominicana, Cuba y otros países más, son países que tienen una herencia colonial muy fuerte. Pero cada uno de esos países tiene una particularidad. Por ejemplo, en el caso de Haití, tuvimos con los franceses y República Dominicana con los españoles, pero por el momento hubo una pelea entre españoles y franceses. Ahí llegó ese tratado para poder separar la isla, la parte de donde Saint-Domingue, la parte de hoy en día que es de Haití, y República Dominicana para los hermanos de República Dominicana. Pero este tratado es un tratado colonial, o sea, los pueblos que vivían en ese momento de esa zona no tuvieron absolutamente nada que ver en esa separación, ¿no? Esa siempre, ¿no?, costumbre de las potencias de separar los espacios físicos sin tener el consentimiento de las personas que viven ahí. Entonces, esta frontera no tiene esa parte colonial, si bien si vemos un poquito más adelante, hay peleas y choques entre Haití y República Dominicana. Este tratado tiene mucho que ver también. Podemos ver también la frontera como este espacio de herida histórica, de memoria colectiva, de choques fuertes, de invasión, por ejemplo, cuando entró el ejército haitiano a República Dominicana, y eso también generó frustraciones hasta el día de hoy, pero aún hay algo que la élite, por ejemplo, de República Dominicana y otros países del mundo que nunca van a perdonar a Haití, y es el hecho, ¿no?, de haber tocado el tema de la esclavitud en República Dominicana. Hace poco estuve escuchando a un dominicano, él decía que República Dominicana podía haber tenido más personas blancas, pero por culpa de los haitianos que echaron a algunos dueños de plantaciones en la República Dominicana y tienen como una cuota, si lo puedo decir así, de personas negras en la República Dominicana. Entonces todo esto, existe este juego, ¿no?, de odio, de amor, y de complicidad también. A mí, y creo que soy uno de los haitianos que cuando hablo de Haití, de las dificultades que tiene Haití, no miro solamente la injerencia de las potencias, miro primero lo que hacen los dirigentes haitianos. Por ejemplo, si vemos todo lo que está pasando hoy en día entre Haití, República Dominicana, Haití y Estados Unidos, el tema migratorio, los dirigentes haitianos tuvieron siempre una connivencia con esos dirigentes. Por ejemplo,
dirigentes haitianos aceptaron, por ejemplo, vender a haitianos para trabajar en las plantaciones de azúcar, de caña de azúcar en la República Dominicana, sin mencionar ese espacio de fronteras también, de invasiones norteamericanas, estadounidenses en Haití, un año después, en 1916, en la República Dominicana, años anteriores en Cuba. No fue casualidad. Esas intervenciones, esas ocupaciones no fueron casualidad. En el caso de República Dominicana, en el caso de Cuba, eran como Estados Unidos usó hace dos espacios como espacio para implementar, como para ponerlo fábricas, usinas de caña de azúcar. Y usaba a Haití como esa plataforma para suministrar manos de obra. Entonces, la llegada de haitianos a República Dominicana no fue algo así que llegó, bueno, la gente va, porque la intervención estadounidense en Haití, lo que hicieron primero es sacar las tierras a los campesinos. En algunos casos les forzaban a trabajar sin pagarlos. Entonces, lo que hicieron esos campesinos es tratar de dejar Haití para ingresar a la República Dominicana y dejar Haití para ingresar a Cuba. Incluso en ciertos años hubo como alrededor de 400.000 haitianos en la isla de Cuba. No sé si se habla mucho en Cuba, pero hay una presencia, una Sí, sí. herencia haitiana en la cultura cubana que es bastante muy fuerte. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ese plato muy común, muy famoso, muy querido en Cuba es de herencia haitiana, el arroz con gris, por ejemplo. Entonces, para hablar de esa presencia, de esa migración haitiana hacia esos países por culpa de la intervención de Estados Unidos en Haití. Puedo decir también que este lado de la frontera, ¿no? Esa pelea geopolítica, por ejemplo, si vemos el actual presidente de República Dominicana, el señor Abinader, en el 2023, por ejemplo, eligió de manera unilateral el cierre de la frontera entre Haití y República Dominicana. Sabemos que la importancia que tiene el comercio, todo lo que se mueve en esa parte de la frontera, que beneficia mucho a los dominicanos porque el haitiano compra más allá. O sea, compramos casi todo, a veces hacemos un chiste con amigos, dice, compramos hasta en República Dominicana. Pero todas esas acciones tienen sus consecuencias. No son cosas que vienen, que cayeron del soy una casualidad. Robbie, Pues, a, por ejemplo, a ver. Hola, Robbie. Robbie, ¿me escuchas? Se ha quedado un poco... Bueno, Robbie, aprovechamos... ¿Se ahora escucha? vuelto, sí, se escucha El ahora. micrófono me Sí, parece mejor. sí, aprovechamos ya un poco la pausa para pasar a Fabián. Tenemos más o menos unos 7 minutos, 8 minutos por cada intervención vuestra. Vale. Referente Algo nos... muy rápido para cortar Sí. es hablar, ¿no? de conflicto económico, la intervención, por ejemplo, de cierta parte de la élite de República Dominicana. Hay algo que hacen siempre, ¿no? Cuando hay elecciones en Haití, el sector económico de República Dominicana financia, por ejemplo, a los dos candidatos que van a la segunda vuelta. Entonces, cualquiera de esos candidatos que lleguen a tener el poder en Haití va a beneficiar en algún momento y los intereses económicos de la élite económica de República Dominicana. Ahí creo que la parte más fuerte cuando hablamos de la frontera son las narrativas nacionalistas y los discursos políticos. Uh-huh. Algo que sabemos siempre. Cualquier candidato de República Dominicana para llegar bien al poder, los casi o sí hay. Y claro, no es crecer. Es decir, bueno, vamos a construir un muro, una muralla en la frontera, por ejemplo, vamos a expulsar, como dijo Abinader, 10.000 haitianos por día. Si lo que vemos que está pasando hoy en día, hay como un barrio en República Dominicana incluso, que casi totalmente es un barrio militarizado. O sea, donde echan a los haitianos así, y el control también por el color de piel, y muchas veces creo que en el 2022 en la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana sacó una nota
para decirlo, que el aeropuerto de República Dominicana están como pagando a ciudadanos estadounidenses negros porque lo confunden con haitianos. Es una isla, estamos condenados a vivir ahí, pero creo que tenemos que ir más allá de los discursos de odio que promueven una gran parte de la clase política y la clase económica de la República Dominicana y con complicidad de los dirigentes haitianos. Muchas gracias, Roby. Ahí, justamente de uno de los puntos que comentabas, ¿no? A través de esta noción que tenemos de la violencia asumida en la frontera prácticamente como algo naturalizado, era de lo que quería hablar un poco con Fabián, la necropolítica como espectáculo desde tu perspectiva, ¿no? Esta hipervisibilización de las personas migrantes masacradas en las fronteras, esta hipervisibilización de la muerte en condiciones extremas de las personas migrantes, que es un tratamiento muy diferente del que se da cuando las personas que están muertas, que han sufrido alguna situación violenta, son personas blancas, ¿no? Entonces, te pregunto si tú crees que este régimen de hipervisibilización pertenece de alguna forma a un mecanismo de control en el tema migratorio, en el discurso global contra la movilidad humana. Estoy muteado. Gracias, Billy, gracias, Roby, gracias, Kili, y a toda la familia igual extendida de Plataforma Cero, y bueno, a toda la gente también que nos está acompañando por allá, siendo lunes a las 5 de la tarde, en Barcelona. Un abrazo grandote y mucho cariño por allá. A ver, yo creo que es importante, respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿no? Pensarlo desde un ejercicio de trazabilidad histórica, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, tal como lo mencionaba Roby, por ejemplo, las tensiones, creo que es importante señalarlo, ¿no? En el contexto, yo estoy hablando de Dominicana, yo soy mexicano, ¿no? Estando, por ejemplo, en República Dominicana, donde probablemente podríamos ver uno de los epicentros más agravados, ¿no? Justamente del racismo de Estado, ¿no? Y una política persecutoria sobre la población migrante, ¿no? O sea, yo creo que hay que diferenciar a veces entre estas políticas migratorias en términos más coyunturales, ¿no? A partir justamente de esa profundización de la ultraderecha, del fascismo a escala global, y quizá otro tipo de construcciones nacionales que igual vamos, ¿no? Que forman parte de la construcción de la identidad nacional en los estados latinoamericanos, ¿no? En relación a cómo han construido narrativas de racialización, cómo han construido, digamos, metarrelatos nacionales y cómo construyen en la contemporaneidad políticas migratorias, ¿no? Entonces, creo definitivamente, ¿no? Que lo que estamos viendo actualmente en la contemporaneidad o la profundización justamente de la ultraderecha y de los fascismos está, digamos, dándole libertad y mucha legitimidad a políticas migratorias como modelos de gestión fronteriza cada vez más necropolíticos, cada vez más violentos, cada vez más agresivos, ¿no? Han normalizado justamente incluso políticas en base a perfilamiento racial, ¿no? Yo creo que está pasando eso. Es interesante incluso hablar de la situación dominicana, porque es una situación que ha pasado desde hace mucho tiempo, que probablemente tuvo, por ejemplo, mucha relevancia, digamos, durante el 2013, 2014, con la sentencia de ley 168-13, que desnacionalizaba, imagínense nada más para que vean en perspectiva, que desnacionalizaba a toda la población haitiana, ¿no? O dominicana, mejor dicho, toda la población dominicana de ascendencia haitiana desde 1929. Estamos hablando muy propiamente de una ley retroactiva que desnacionaliza aproximadamente a cerca de 4 generaciones. Imagínense eso pasar, por ejemplo, en el contexto de España, en el contexto de los Estados Unidos, en el contexto de Inglaterra, que está pasando y que va a empezar a pasar. Estamos viendo también ahora, yo me recuerdo en ese momento, en el 2014, cómo lo conversamos con algunas compañeras y compañeros, es decir, esta legitimidad o el uso de las leyes retroactivas para los modelos de gestión fronteriza y para las políticas migratorias. Creo que va a ser interesante. O sea, estamos viendo ya cómo hay modelos de ley, de retroactividad de ley a nivel estatal, por ejemplo, en los Estados Unidos, para generar justamente procesos, digamos, de, pues vamos, de despojo de derechos, ¿no? Derechos que se habían conquistado, derechos históricos. Entonces, a ver, yo creo que respondiendo a eso, o sea, yo creo que sí, yo creo que primero con respecto a esta hipervisibilización que mencionas, yo creo que sí, o sea, yo creo que no, yo creo que todo fascismo, ¿no? Está sostenido sobre un régimen de representación visual. Yo creo que no hay fascismo que no se sostenga sobre un régimen de representación visual. Yo
Yo creo que no hay un fascismo que no espectacularice la violencia. Yo creo que todo fascismo necesita espectacularizar la violencia y necesita construir ese enemigo, esa noción del enemigo interno, que en el contexto dominicano parece que es la población haitiana, que en realidad, en el fondo, ¿no? Al final del día, eso es un proyecto totalmente antinegro, ¿no? Que utiliza como rehén político, histórico a la población haitiana, ¿no? Pero es un problema incluso que podría decir yo está esquizofrénico con su propia negritud, ¿no? En el contexto de los Estados Unidos, estamos viendo en base a estos metarrelatos del MAGA, del Make America Great Again y del nacionalismo blanco, cómo se está construyendo también un régimen de representación visual del enemigo interno justamente a partir de la población migrante de manera distinta. O sea, yo pondría, por ejemplo, mucho ejemplo, o mucho énfasis en este modelo que me parece terrible, me parece gravísimo. O sea, yo creo que después de, como lo mencionas también por ahí, y aprovechando el tema de Palestina, pero lo mismo también podríamos aprovecharlo de la misma forma, por ejemplo, con el tema de ese acuerdo bilateral entre el gobierno de Trump y el gobierno de Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? Que implica justamente enviar a población sin sentencia, población que no ha tenido, digamos, debido proceso de ley, población que no está, digamos, o sea, población que está detenida bajo una presunción de asociación delictiva, está siendo enviada a una de las máximas, a uno de los penales de máxima seguridad del mundo, ¿no? Y es interesante toda la ecología visual que sostiene justamente ese proceso de criminalización, ¿no? Es decir, obviamente en base a denuncias, comentarios, demandas incluso ya interpuestas por población civil que está diciendo detuvieron a mi papá, detuvieron a mi hermano, detuvieron a mi abuelo, era músico, trabajaba en la construcción, no tenía ningún tipo de acción delictiva, lo único que tenía, el único que era culpable es de haber tenido un tatuaje, ¿no? Tatuaje. Vamos a decir, creo que sí estamos frente a un proceso, digamos, bastante agresivo del modelo de gestión de la frontera, y creo que recuperando esta noción que mencionas de frontera, yo creo que la noción de frontera como un espacio de decisión se está ampliando, ¿no? O sea, yo creo que también lo estamos viendo, ¿no? En el contexto de México es una realidad terrible, o sea, yo creo que también es algo que no hemos hablado tanto de eso, yo creo que hay que ampliar un poquito más o deslocalizar la construcción cartográfica de la frontera, ¿no? Digo, y quizá con eso también me gustaría detener un poquito en esto. No es casualidad, por ejemplo, ¿no? que toda la ecología visual o la manera en la cual se editorializan mundialmente, ¿no? Las crisis migratorias, las mal llamadas crisis migratorias, ¿no? Son justamente a través de focos en la frontera, ¿no? O sea, yo creo que reducir justamente la migración, ¿no? al régimen de representación visual de la frontera, creo que constituye una de esas grandes primeras violencias, y que obviamente también adscribe la necesidad estatal de los Estados-nación justamente de gestionar las fronteras de una perspectiva profundamente punitiva y militarista. Esa es la primera, ¿no? Y dos, creo que también este modelo de externalización fronteriza que estamos viendo, que también de poco se nos escapa de las manos en el contexto del Mediterráneo, ¿no? El papel que está jugando Libia, el papel que está jugando Marruecos, por ejemplo, en el contexto de Latinoamérica, el papel que está jugando México. La frontera terrible ahora también, no solamente la frontera norte de México con Estados Unidos, es la frontera sur mexicana. Desde ahí se está gestionando justamente el primer proyecto, digamos, necropolítico, ¿no? Entonces, creo que también hay que, en ese sentido, poder verlo desde una dimensión cartográfica mucho más amplia, ¿no? Y creo que, por ejemplo, lo pongo como perspectiva, ya para terminar brevemente, ayer el gobierno de la República Dominicana, de Luis Abinader, por ejemplo, promulgó una serie de iniciativas, ¿no? Justamente de cara a resolver el problema migratorio, ¿no? La manera en la cual lo presentó pareciera como apoderarse de una narrativa como casi humanitaria, pero cuando uno revisa en concreto, ¿no? Las políticas, es terrible. O sea, yo no he visto eso en ninguna otra parte del mundo. Imagínense nada más, ¿no? Se va a movilizar personal del ejército directamente a los hospitales, ¿no? Por ejemplo, para hacer tareas de trabajo migratorio. Es decir, que cualquier persona que llegue a dar a luz, cualquier persona que llegue a requerir un tipo de servicio de atención primaria como migrante, automáticamente queda detenido porque se va a militarizar los hospitales justamente, ¿no? Porque se entienden lugares donde acude muchas veces la población migrante. Se va a criminalizar a personas que renten apartamentos o inmuebles a población migrante en situación irregular. Es decir, estamos frente a un escenario terrible. Entonces, yo creo que algo que está pasando con este modelo de espectacularización o de hipervisibilización es que definitivamente estos gobiernos serviles, subordinados, ¿no? Por decirlo de una manera muy educada, ¿no?
al final del día ven en el gobierno de Trump, ¿no?, un espacio de legitimidad, y eso para mí es lo peligroso. Es como dicen en muchos casos, sí, hay una diferencia, probablemente no hay una diferencia tan gradual entre republicanos y demócratas, es la misma asquerosidad, esa es la realidad en el contexto de los Estados Unidos. Pero algo que cambia en lo fáctico es ese nivel de empoderamiento y de seguridad que tiene justamente el nacionalismo blanco, por ejemplo, en el espacio público. Yo creo que sí, ¿no? De la misma manera, es decir, el que el gobierno de los Estados Unidos esté deliberadamente, ¿no?, acreditando este modelo restricto de deportaciones, detenciones arbitrarias, allanamientos, detenciones ilegales, etcétera, etcétera, está permitiendo y está garantizando que gobiernos subordinados, gobiernos periféricos, tienes el gobierno dominicano, como por decir otro tipo de gobierno, ¿no?, en todo el mundo, se sientan con la potestad y con la libertad de decir, sí, estamos entrando en otro momento, estamos entrando en otra fase. Entonces creo que ahí está la parte. Estamos ante un gobierno simple, porque este modelo ilusorio, genocida de la democracia liberal se ha acabado. Estamos ya frente a un gobierno, un modelo global, un modelo de gobernanza global profundamente fascista, donde la noción incluso misma de derechos humanos, que era como una llave de cambios liberales genocidas, ahora en este caso parece ni eso funciona. Estamos entrando en otro mundo. Muchas gracias, Fabián. Hablando de procesos históricos que han intentado silenciarse, y del compromiso que tenemos con la revisión y rehistorización de nuestro pasado, llegamos a la conversación sobre la Revolución de Haití. La Revolución de Haití es uno de los procesos revolucionarios políticos, sociales, económicos más potentes de los que se han enfrentado al colonialismo. Hay un concepto que parte del sociólogo Jean Casimir, que es uno de los grandes estudiosos de la Revolución de Haití, una persona que la narra aportando miradas siempre muy interesantes, que es el concepto de contraplantación. Esto procede de su trabajo a partir de un libro de 1981 que se llama La cultura oprimida, y él en el año 2020 profundiza en este concepto que de alguna forma describe a partir de la propia palabra plantación, es decir, renombra la plantación, se reapodera de la palabra para describir cómo era la forma organizativa social de las zonas rurales en Haití, que enfrentaban y que de alguna forma eran el sujeto político de esta revolución. Hay una nota aquí muy interesante de su traductor en el que de alguna forma lo que viene, el traductor, el Laurent Duval, que traduce al inglés el libro de 2020 que se tituló The Haitians, The Colonial History en 2020, dice una cosa que me parece muy interesante y que le he querido citar. Él dice que es un error que pensemos en la idea de contraplantación como una alternativa. Era de hecho la realidad dominante, aunque en conflicto y negada por las estructuras de autoridad que controlaban el Estado haitiano como administración. Esta administración nunca fue un verdadero Estado como expresión de la soberanía. Por el contrario, la soberanía real residía en la mayoría del pueblo haitiano y en sus instituciones. Por esto hablo de la idea de rehistorizar y de revisar los procesos históricos que se han vivido y que han vivido nuestros antecesores. Aquí traigo también dos preguntas. La primera para Robbie, si nos puedes aportar una mirada histórica de la contraplantación. Unos 7 minutos más o menos, Robbie, yo te voy controlando. No sé si me escucha bien, porque recién tuve un problema con el audio. Sí, sí. Perfecto. Creo que rápidamente lo que se puede decir es entender un poquito el contexto de la revolución haitiana. Saint-Domingue, que en ese momento era la colonia más rica del mundo y casi producía más del 50% del azúcar del mundo. Entonces, para Francia, era un espacio, la verdad, de riqueza terrible. Todo para Francia, pero a la colonia no quedó absolutamente nada. O sea, cuando Haití declaró su independencia en el año 1804, fuimos un país totalmente devastado por años de guerra para echar al ejército francés. Por eso, Jean Casimir en un momento dijo la historia de Haití o la revolución de Haití debe leerse como una confrontación entre la plantación y la contraplantación. Tienes mano de obra, personas esclavizadas trabajando todo el día en distintos espacios. Entonces, al día siguiente, la independencia de Haití en el año 1804, entonces tenés un montón de personas independientes. Entonces, esa gente, lo primero que tienen como riqueza es ese espacio, ese pedacito de tierra.
O sea, no es más para el colonizador. Esto es mi primero. Segundo, nadie me va a presionar para decirme usted que volver a laburar la tierra. O sea, desde, no sé qué, desde la madrugada hasta que, no sé, hasta las 18, 19 era imposible. Entonces, los principales líderes haitianos, después de la independencia, lo que quieren hacer es encontrar una estrategia para que la gente pueda volver a trabajar en la tierra. Por eso el padre de la revolución haitiana, Jacques Dessalines, que lamentablemente no está casi mencionado en los grandes libros de historia del mundo, porque él tiene una visión muy particular sobre la revolución haitiana. Él decía en esa repartición, distribución de tierra, porque los grandes generales querían quedarse con casi todo. Y él dijo una frase muy importante. Y esos negros cuyos padres están en África no van a tener nada de tierra. Porque para ellos, ellos los grandes generales, se habló de ellos, mulatos, la palabra mulatos se usa en el contexto haitiano, querían quedarse con toda esa parte de la tierra. Él como general dijo no, por eso participó en la distribución de las tierras en Haití. Una de las causas de la muerte, del asesinato del padre de la nación haitiana, es justamente eso, es sacar tierra a los grandes, los personajes que querían quedarse con todo, y él empezó a distribuir la tierra a los habitantes, a los nuevos libres, porque la gente no puede producir, pero desde su casa, no con un látigo en la espalda para pegar y si vos tienes que trabajar. Creo que la primera acción después de la revolución haitiana, al día siguiente de la independencia, es que cada persona podía decidir lo que pueden hacer o no. Por eso, más adelante, cuando Estados Unidos invadió Haití en el año 1915, lo que hicieron primero es tratar de presionar a la gente, envolver que todo el mundo, la gente que vive en los campos, que los campesinos tenían que volver a trabajar la tierra de nuevo. Hay un video que siempre que veo en las redes sociales, hacen, por ejemplo, una comparación entre la cantidad de árbol que hay en la República Dominicana y cuando cruzan la frontera en la parte de Haití no hay absolutamente nada. Pero esto tiene una explicación. Antes de la ocupación estadounidense en Haití, Haití tiene casi en su cobertura vegetal un 60%. Estaba cubierto. O sea, cuando llegó a Estados Unidos la ocupación estadounidense, las peleas de los campesinos contra la invasión estadounidense, entonces lo que hicieron, porque las montañas en el imaginario haitiano son un espacio muy importante, son espacios de resistencia. Las montañas son espacios de resistencia en Haití. Entonces la resistencia contra la fuerza de ocupación empezaron en las montañas. Lo que hicieron los soldados estadounidenses es ellos empezaron a cortar los árboles en Haití. Empezaron a cortar los árboles de Haití para poder atacar a los revolucionarios haitianos. Por eso hasta hoy, hasta el día de hoy, Haití tiene está como espacio, ¿no? Casi una cobertura un 10%, porque no es algo, no es una casualidad. Por eso yo casi lo explicó bien. La historia de Haití debe leerse así, dice una pelea entre la plantación y la contraplantación. Pero lo más importante es que él aportó una mirada, porque hasta el día de hoy, en la historia que estudiamos aquí, en la escuela primaria, en la secundaria, es una historia escrita por profesores franceses. Creo que una de las cosas, ¿no?, que los intelectuales haitianos y los dirigentes haitianos quieren, ¿no?, es descolonizar primero la educación haitiana, porque recibimos una educación escrita, preparada desde Francia, incluso hasta el día de hoy. Todo lo que sale después, lo que Jean Casimir, por ejemplo, lo que hizo Wolf estudió, son excepciones. Son excepciones. Incluso hasta el día de hoy, en muchas calles de Puerto Príncipe, tienen nombres de colonizadores franceses. Hay ciudades en Haití que tienen nombres de colonizadores franceses. Y creo que la lucha sigue. O sea, si bien tuvimos nuestra independencia, muy orgulloso, vamos a seguir luchando. Hay mucho por hacer. Hay que descolonizar muchos espacios en Haití, empezando primero
o la educación. Gracias. Muchas gracias, Roby. A partir de esta idea, Fabián, de la contraplantación, me gustaría pensar contigo en contraplantaciones múltiples, ¿no? En qué contagios podemos imaginar a partir de esta idea de contraplantación, partiendo de la revolución de Haití, de cómo fue la revolución de Haití, ¿no? Yo creo que de múltiples formas, ¿no? Yo creo que también es algo que ha costado bastante trabajo, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Esos procesos, digamos, de reivindicación o esos procesos, digamos, de recuperación justamente de la revolución haitiana, primero como la gran revolución de la modernidad, ¿no? Como la revolución de la modernidad, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la región, la única, realmente, en muchos sentidos, la única revolución no criolla, puedo decirlo de esta manera, ¿no? Sí. La única revolución, digamos, liderada por población esclavizada, la única, digamos, revolución orientada a proclamar una nación independiente constitucionalmente negra, que probablemente para ahora nos parezca algo simple, pero realmente ese ejercicio nominal en ese momento histórico es clave. Ahora voy a mencionar por qué. Yo creo que la primera revolución diaspórica, creo que también es eso, me parece fundamental, ¿no? Probablemente la revolución con la constitución más radical de todos los tiempos, creo que también es eso. Hay una desestimación justamente sobre la importancia que tiene la constitución haitiana, por ejemplo, ¿no? Me refiero históricamente como aportación en términos sociológicos, en términos de conocimiento, en términos espirituales, filosóficos, es de una importancia histórica tremenda, ¿no? Por otro lado, creo que constituye la reforma agraria más radical de todos los tiempos. Esa es otra cosa también importante, ¿no? O sea, que implicaba y que pegaba directamente o que analizaba en muchos sentidos procesos de estratificación racial y de división del trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que definitivamente nuestras constituciones y nuestras reformas agrarias pues no lo habían planteado. Otro aspecto, creo que la dimensión diaspórica de la revolución haitiana, es decir, la dimensión diaspórica de la revolución haitiana pasó, digamos, de translocalizar África como un espacio geopolítico a la negritud como una experiencia transcontinental. Eso me parece también fundamental, ¿no? Es decir, creo que eso me parece importante en términos de una dimensión estrictamente diaspórica, ¿no? ¿Qué más podríamos pensar así como o sea, yo creo que incluso bajo esa misma perspectiva, ¿no? El hecho mismo, como lo mencionaba, de declararse como una nación constitucionalmente negra, permitió también abrazar incluso en distintos regímenes de temporalidad histórica, ¿no? La experiencia precolonial africana, la experiencia colonial y la posibilidad también en un ejercicio de imaginación política de una subjetividad postcolonial. Yo creo que es ninguna revolución o ningún proceso histórico en ese momento había logrado algo. Todas las independencias, vamos a pensarlo así, en el contexto latinoamericano, respondieron a procesos de refuncionalización, ¿no? De los colonialismos fundacionales a los colonialismos criollos, o como lo llama mucha gente, los colonialismos republicanos, básicamente, donde no hubo, por ejemplo, cambios estructurales, por ejemplo, o el desmantelamiento en las estructuras de desigualdad racial. Se mantuvieron intactas las estructuras de desigualdad racial, se mantuvieron intactas justamente las lógicas de colonialismo interno. Creo que definitivamente la revolución haitiana planteó y abrió una grieta justamente en eso. Otro aspecto importante, ¿no? El plantear una independencia basado justamente en el desmantelamiento justamente de las estructuras de desigualdad racial, más que propiamente en las lógicas de la soberanía nacional. Creo que también es muy importante. Nuestras independencias están planteadas desde una lógica soberanista, no desde una lógica justamente anticolonial. Yo creo que también es muy importante eso. O sea, yo creo que ahí el mote o vamos a decirlo así, la elasticidad del concepto de la descolonización en nuestros procesos independentistas es un relato, es una ficción y una mitología criolla. Entonces creo que en ese sentido la revolución haitiana se distingue totalmente de eso. Vuelvo a ponerlo, yo lo pongo como la única gran revolución, en ese sentido, la única gran independencia. Ahora, en términos incluso también de impacto de referencia, vi, pues creo que de muchas formas. Habría que nada más leer, por ejemplo, el trabajo de Edward Blyden, ¿no? El gran panafricanista también, el impacto que para Edward Blyden, justamente, incluso en términos historiográficos,
tuvo, por ejemplo, la Revolución Haitiana para plantear, por ejemplo, procesos de liberación en el contexto africano, por ejemplo, en el contexto de Liberia, ¿no? Por ejemplo, creo que no podemos tampoco pensar la Revolución Haitiana al margen también de movimientos antisistémicos justamente de población esclavizada y de población racializada. Creo que también es eso. Durante mucho tiempo la historiografía colonial trató, digamos, de pensar la Revolución Haitiana desde una dimensión ilustrada, incluso mucho más próximo a la experiencia de la Revolución Francesa, y no necesariamente como producto de un proceso de organización comunitaria y un movimiento antirracista, anticolonial de la población justamente esclavizada. Creo que eso también es importante. Entonces, en términos de insumo como referencia, pues da para mucho. ¿Qué más? Yo creo que los movimientos abolicionistas de manera general, obviamente del siglo XVIII, pues muchos impactaron. Los discursos panafricanistas, vemos en muchos los discursos panafricanistas muchos elementos, ¿no?, de recuperación de la Revolución Haitiana. Obviamente los movimientos de la negritud en el Caribe y en todo el mundo, digamos, durante principios mediados de la segunda mitad del siglo XX, vemos mucho justamente la impronta de la Revolución Haitiana. Obviamente incluso los congresos nacionales africanos, muchos de los discursos nacionalistas africanos respondían también a muchos aspectos de la Revolución Haitiana, ¿no? Los periodos de descolonización de los países africanos, yo creo que nada más hace falta ver también muchos discursos, incluso, por ejemplo, en el contexto de Argelia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo estuvieron también brevados mucho de la Revolución Haitiana. Y digo, y me voy un poco también quizá más lejos, en el contexto mismo de los Estados Unidos, ¿no? El movimiento de los derechos civiles, por ejemplo, ¿no? O los movimientos, por ejemplo, del Black Power, por ejemplo, Panteras Negras, ¿no? O, por ejemplo, procesos, por ejemplo, antirracistas asociados, por ejemplo, al 5%, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con Malcolm X, estuvieron definitivamente influenciados también por la Revolución Haitiana. Entonces, yo creo que la trascendencia es tremenda y es mayúscula, ¿no? Y sigue siendo. Yo creo que es responsabilidad, digamos, en un ejercicio de memoria histórica, recuperar justamente esa genealogía. Algo que decía Robbie que me parece muy interesante, con eso cierro, el tema de las montañas, que me parece fundamental, ¿no? Es decir, hay un texto que igual yo les invito a que lo revisen, que me parece a mí maravilloso, de un autor de Martinica que se llama Malcolm Ferdinand. Él tiene un libro que se llama Ecologías decoloniales, ¿no? Y él justamente habla mucho de incluso esta noción de la montaña como ese espacio, ¿no?, digamos, territorial, donde se ejecutó justamente no solamente un modo de vida anticolonial, sino incluso la posibilidad, o se imaginó la posibilidad de otro proyecto civilizatorio, pensando justamente en la Revolución Haitiana por el papel que tenían las montañas como espacios de clandestinidad, como espacios de fugitividad, como espacios de organización comunitaria, pero también como espacios de imaginación política de otro orden y otro modelo civilizatorio, e incluso de relación misma con la tierra, ¿no? Es decir, yo creo que también la relación que tiene Haití y que tiene, ojo, también creo que tiene el Caribe con la tierra es muy particular, es de absoluta explotación privada, ¿no? Entonces pareciera que las montañas son ese espacio que quedó, digamos, de una u otra forma, para los procesos emancipatorios y los procesos, digamos, de imaginación política. Entonces yo creo que sí, o sea, la Revolución Haitiana tiene definitivamente es un espacio de referencia. Yo creo que hay que presionar y seguir, ¿no? Yo creo que presionando a la intelectualidad criolla, ¿no? Y a los caribeñistas tradicionales que son profundamente hispanófilos y racistas, justamente en recuperar la importancia que tiene la Revolución Haitiana, digamos, no solamente para el Caribe y para Latinoamérica, para el sur y para luchas anticoloniales. Muy bien, qué maravilla. Nos quedaríamos aquí 1000 años en esta pregunta. Pero vamos a pasar a la siguiente, al hilo de lo último que decía Fabián, ¿no? Es cómo esta revolución y también vinculándolo un poco con la filmic, con lo que es, con el uso de la palabra, con el poder de la palabra, de tomar nosotras la palabra, nuestra forma, en nuestros términos. Hay una idea que también me parece muy interesante alrededor de la Revolución de Haití, está en el libro de Robbie Glesile que publicará Plataforma Cero, está también en los libros de la mayoría de los historiadores haitianos y de los sociólogos haitianos y de la política haitiana que es anticolonial, y es el tema del creole, de la defensa de su lengua. La tercera pregunta, el tercer bloque se titula de la contraplantación a la narrativa, ¿no? Para volver ya hacia el final de nuestra charla a tomar el contacto con la palabra. Y la pregunta para Robbie es el creole como idioma de resistencia y revolución, usos literarios y políticos en el contexto contemporáneo de una lengua que no nació del francés. Vamos a empezar con la última parte que viste, el creole no nació del francés. Es algo que escucho, a veces
Me molesta cuando muchas personas dicen, ay, creol es una deformación del francés. Yo digo, ¿qué es la deformación? A ver, explícame bien. Es, yo me acuerdo haber leído una frase de un autor europeo que justamente que hablaba del creol haitiano. Según él, el creol nació de la incapacidad de las personas esclavizadas de entender la superioridad del francés. Y el creol nació en un contexto de lucha, en un contexto de resistencia. Por eso creo que más adelante yo me di cuenta que el creol, si bien sí evolucionó bastante, cuando nació el creol teníamos muy pocas palabras que expresaban el amor, el cariño, por ejemplo. Es empezar con ese idioma, ¿no? De lucha todo el tiempo. En francés, por ejemplo, se hace la diferencia entre levantarse y despertarse. En creol no hacemos esa diferencia. Entonces, como, ¿qué tiempo, no? Tenía una persona esclavizada de pasar tiempo en un espacio, de estar en su cama. Bueno, hoy decido, no sé, salgo a las 9, me quedo un poquito en la... No, el creol no tiene esa forma. Dice, bueno, ¿cómo digo esto? No. Más adelante uno puede usar una palabra del francés para decirlo, pero no, el creol como este idioma de resistencia, no, hay cosas que no tenemos. Incluso en la forma de hablarlo, de pronunciarlo, a veces la gente que no habla creol piensa que cuando dos haitianos están hablando, me parece que se están peleando. No, es esa fuerza que caracteriza ese idioma tan maravilloso. Hay algo muy importante para decir que como Francia a veces, ¿no? Siempre trata de sacar lo lindo de algo, por eso llegan con esa idea, ¿no? De que el creol es una deformación del texto, ¿no? Como distintas personas de distintos espacios del continente africano llegaron a ese espacio. No, el colonizador no aprendió a las personas esclavizadas a aprender a hablar francés. No. Si en uno de los artículos del Código francés decía que el esclavo era un mueble. Entonces, ¿cómo vas a la persona que en tu cabeza no es un ser humano? Por eso, a una frase en creol, creo que para definir todo lo que es la historia y el título, lo que es la revolución, esta frase se dice así, tout le monde se esta frase, esta expresión, en creol, en francés, en español, en inglés, sería más o menos decir, somos todos humanos, o decir, somos todos iguales. Creo que la primera derrota, el primer cachetazo de la revolución haitiana al ejército francés es poner a todo el mundo en el mismo espacio. Otras personas dicen que la revolución haitiana es una consecuencia de la revolución francesa. No, la revolución francesa hablaba de igualdad, libertad, fraternidad, pero igualdad, libertad, ¿para quién? Yo a veces en Argentina digo siempre no, por eso me dicen, no, te contagiaste del lado agrandado de los argentinos. La palabra libertad nació en Haití. La palabra libertad nació, tiene todo su sentido en el contexto haitiano. Ahora no, es después de la revolución haitiana, es encontrar una manera de poder seguir existiendo. Una parte de la élite intelectual haitiana querían estar pegada por el francés, por eso mucho más tarde no, incluso y los primeros escritores haitianos imitaban casi 100% a la literatura francesa, por ejemplo. Es sacar algunos contextos y poner directamente ahí. Pero años después, algunos haitianos dijeron, no, pero estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Ahí nació el movimiento indigenista haitiano. Ahí este grupo lo que hicieron es hablar de la herencia africana de Haití. Por eso MSC, un gran intelectual, decía que la negritud se puso de pie en Haití. O sea, cuando estos intelectuales empezaron a hablar de nuestra herencia africana, hablando del vudú, ahí yo digo siempre, la creación del creol y el vudú son esos dos momentos donde realmente el pueblo haitiano dijo no a la esclavitud, no a la colonización. Un idioma que el colonizador no entiende absolutamente nada, puede entender algunas palabras, pero el contexto no. O el creol es ese espacio, ¿no?, donde es un idioma inclusivo. O sea, si estás hablando en creol con alguien, depende del contexto, no vas a poder entender si está hablando
de una mujer, de un hombre, etcétera, o del femenino, del masculino, del género que quieras. Entonces, el creol tiene ese poder. Por eso no hay toda una lucha hasta el día de hoy en Haití entre ese enfrentamiento, el creol y el francés. Si bien está bien escrito en la Constitución haitiana, Haití tiene dos idiomas oficiales, el creol y el francés, pero el creol es el idioma que une a todos los haitianos. A veces cuando hay protestas en Haití, hay personas extranjeras que no entienden el contexto y dicen, ¿por qué los haitianos cuando protestan es como están en un carnaval? O sea, dentro de ese movimiento, la gente protesta, están cantando en creol, ahí está la parte más peligrosa, si lo puede decir así, de esa protesta. No hay protesta en Haití sin música, no hay protesta en Haití sin canciones en creol. El haitiano cuando está enojado no habla francés, habla creol. El haitiano cuando quiere cambiar las cosas no lo hace en francés, lo hace en creol. Creo que es casi, ¿no? Es casi el único país de la región que todavía tiene una academia creol. Hoy en día hay muchos libros que están en creol haitiano. Incluso lo hice a propósito poner este título a mi libro, Papillon Noir, hablo de creol. Y para terminar me gustaría leer algo muy rápido, porque justo hay un texto que habla de esto muy rápido. El creol nació en las plantaciones como una forma de rebelarse contra los colonizadores. Esta forma de comunicación asustaba a los colonos que no lograban entenderlo y no sabían lo que se estaba transmitiendo. El creol, el adjetivo no tiene ni masculino, ni femenino, ni plural. Tiene una sola forma. El artículo se pone detrás del sustantivo. Los pronombres personales no tienen género, tienen una forma única. Estos son algunos de cientos de ejemplos que relacionan el idioma creol con algunas lenguas africanas. El creol tiene una base lexical francesa sumada a la riqueza de la gran contribución de idiomas africanos. Es un idioma soberano e independiente. No es una deformación del francés. Si algunos dicen que el francés es el idioma del amor, yo sostengo que el creol es el idioma de la resistencia y de la revolución. Quedo ahí para no sacar mucho tiempo. Gracias. Que alguien haga camisetas con esto, por favor. Fabián, un poco en la línea de lo que hablábamos y también en la línea de tu trabajo con el tema de los museos y demás, hay un texto en la web de Contranarrativas reciente el texto que habla de arqueologías de lo presente, memoria histórica, descolonización del patrimonio, que es un texto que viene a aportar como una mirada diferente a todos estos procesos museísticos que se están intentando llevar a cabo en Europa, que son, bueno, ya sabemos que es un adorno, ya sabemos que es una propuesta que no tiene una profundidad, etcétera. Pero bueno, al margen de esto, pero relacionado, te pregunto, un poco más allá del museo, ¿qué procesos de descolonización, yo lo he llamado a pie de calle, más cotidianos, más palpables para esa parte de la población migrante que tampoco va a los museos? ¿Qué contranarrativas posibles podemos pensar partiendo de esta genealogía de la que venimos, de este pasado que es nuestro, hasta la posteridad, hasta nuestro futuro? Yo creo que estamos como en un momento complicado, ¿no? Estamos en un momento decisivo, estamos en un momento difícil, ¿no? Yo creo que de manera general, porque creo que a todos los niveles y en distintos espacios nos está tocando justamente como estos lenguajes y avanzadas justamente, ¿no? Fascistas, racistas, coloniales, ¿no? Y demás. Pero yo creo que yo insisto mucho, ¿no? en la articulación política, ¿no? En verdaderamente crear, ¿no? Espacios justamente de articulación política, verdaderamente en recuperar espacios de organización comunitaria, ¿no? Recuperar también esto que a veces hemos perdido mucho, ¿no? Esta noción también de los intersaberes, ¿no? Lograr verdaderamente generar espacios de producción de conocimiento, ¿no? De producción de lo común, de recuperación de memoria histórica. Yo creo que también es importante eso. Estamos frente a una avanzada, ¿no? Voy a decirlo de esta manera, muy agresiva sobre las políticas de la desmemoria, ¿no? Entonces yo creo que es importante que lo que generemos en términos de lo común, en términos de ecosistema cultural, ¿no? En términos de habitabilidad, nos permita también recuperar espacios de memoria histórica. Yo creo que es importante eso. Y como dices, creo que esto va pensado en distintas capas, ¿no? En distintas formas de acción, en distintas formas de recuperación, de lucha y de resistencia, ¿no? O sea, yo creo que en distintos espacios, en distintas formas de vida y de existencia, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, ¿no? O sea,
Yo pondría quizá como o sea, como primera perspectiva en ese sentido, como que lograr y garantizar cierto tipo de autonomía todavía, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo estuvimos, me atrevo a decir, los últimos 10 años atrapadas, ¿no? Mucho bajo, ¿no? La política institucional, ¿no? Digamos, liberal, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? O las trampas o las ilusiones del multiculturalismo liberal que ya llegó totalmente a su fin, que ya está, digamos, poniendo de relieve justamente su modelo de agotamiento y su modelo de violencia. Entonces creo que es importante también garantizar como lo es, por ejemplo, también lugares como el Ateneo del Raval, ¿no? Como espacios totalmente, digamos, independientes, ¿no? Autogestionados, ¿no? Que garanticen totalmente soberanía, que garanticen imaginación política y que terminen siendo también espacios justamente contrahegemónicos. Yo creo que es importante eso, no podemos seguir totalmente dependientes de las instituciones, no podemos seguir de verdad totalmente dependientes de las agendas y los marcos de participación justamente que nos va dictaminando, ¿no? La agenda y el proyecto demócrata y liberal, porque estamos viendo que ha acabado, ¿no? Que ha acabado, que se ha agotado, ¿no? Y las complicidades que tiene justamente con un modelo civilizatorio profundamente genocida, destructivo, ¿no? De guerra y de violencia. Entonces, yo creo en eso, lo vamos viendo a todos los niveles, creo que hay mucho tipo de alianzas, mucho tipo de articulaciones, mucho tipo de estrategias, pero creo que también, ¿no? Quizás recuperando algo que mencionaba quizás hace muchísimo tiempo, ¿no? Sylvia Wynter, ¿no? La autora jamaiquina, ¿no? O sea, es decir, como que creo que la multidimensionalidad también de formas de opresión, ¿no? De desigualdad y de violencia, creo que también va a dar lugar, ¿no? A nuevas actoras, a nuevos lenguajes, a nuevas estrategias, a nuevas formas. Y creo que esto también va cambiando y va mutando. Yo creo que sería un error muy grande pensar que vamos a disputar, ¿no? Y que vamos a luchar y que vamos a participar en procesos, digamos, con las herramientas que teníamos hace 10 años. Yo creo que me refiero, los lenguajes de la violencia se están cambiando y mutando de una forma terrible, tremenda. Entonces creo que ahí estamos perdiendo bastante terreno, ¿no? El pensar que vamos a recuperarlos con los lenguajes y con las estrategias de hace 10 o 15 años. Entonces hay que ser mucho más inventivas, hay que recuperar, no todo me parece, creo que tiene que ser reactivo, creo que debemos recuperar espacios de imaginación política, espacios de producción de conocimiento, espacios de memoria, creo que es importante eso, ¿no? Y recuperar lo común también, verdaderamente acercarnos y hablar, creo que también es importante eso, recuperar la noción del tejido comunitario, me refiero como comunidades ampliadas de manera general, como que a veces también siento que estamos muy movidas, ¿no? En nuestro propio entorno bajo los programas justamente, ¿no? Del liberalismo progresista, pero parece que no necesariamente esos programas dialogan en la calle. Necesitamos realmente crear una cultura en ese sentido revolucionaria que rompa con esos programas del liberalismo progresista, totalmente. Yo creo en eso, yo creo que eso ya se acabó, se agotó y realmente nos dijo que realmente no funcionó en mucho sentido, no adelantó luchas, no adelantó agendas, nos dejó exactamente igual. Entonces yo creo que es importante pensar una nueva cultura revolucionaria de manera colectiva y mucho más amplia, mucho más, pues sí, pluritemporal también, que involucre distintas, ¿no? Como núcleos históricos. Entonces yo creo que eso, y está pasando, o sea, está pasando, cada vez más se ve más articulación a todos los niveles, afortunadamente, ¿no? O sea, yo tengo la oportunidad, obviamente, a través, por ejemplo, de contonarrativas y de otros procesos, pues, de comunicarme, de dialogar con mucha gente de distintas partes, y creo que eso es algo muy favorable, ¿no? El hecho de ver cómo cada vez todo el mundo está más articulada, cada vez está más organizada. El tema es, obviamente, entonces, ¿qué hacemos con esa articulación? ¿Qué hacemos con esa organización? ¿No? Y realmente hacia dónde vamos, ¿no? Y también cómo cambiamos también, yo creo que nuestra solidaridad y nuestra moral selectiva, yo creo que también es importante, o sea, ¿qué le damos realmente importancia y qué entendemos como un acontecimiento político? Porque estamos frente a situaciones profundamente deshumanizantes y realmente me preocupa, ¿no? La incapacidad que estamos teniendo frente a situaciones que están siendo profundamente deshumanizantes. Entonces, bueno, articulación, organización, ¿no? Y independencia y autonomía, definitivamente. Tenemos ahora un ratito, unos 10-15 minutos, ¿no? Para preguntas del público. No sé si alguien tiene preguntas preparadas por ahí, les acercamos el micro. Preparadas, pensadas, traídas de casa, hechas al momento. Todo inspiradas con todo esto que se ha hablado aquí. Ay.
Hola, hola, ¿se oye, no? Sí, mira. Hola, buenas tardes. No, yo tengo una pequeñita reflexión a raíz de las nuevas cartografías de la frontera, ¿no? Es que estas fronteras ya han dejado de ser físicas, bueno, son físicas, pero lo terrible es que no están siendo solo físicas, ¿no? Que están las leyes, las dinámicas, las relaciones están contaminadas con estas formas de frontera, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cuando una persona no puede alquilar una habitación o un piso porque es extranjera o es migrante, ¿no? Ahí hay una frontera. Entonces, cuando vas al hospital y no tienes un servicio adecuado, hay otra frontera, ¿no? Entonces, ese concepto de frontera nos está permeabilizando la cotidianidad a unos niveles y a una velocidad que creo que sí que hay que estar atentos, ¿no? Y estar atentos desde donde decías, ¿no? Desde otras formas de organización, otras formas de ayuda, de soporte mutuo, de resistencia, ¿no? Bueno, era esto lo que quería comentar. Gracias. ¿Alguien más por allí? Bueno, es una pregunta, porque bueno, dijeron que hagamos preguntas, entonces, a mí lo último que acaba de decir Fabián con respecto a la necesidad de articularse y organizarse, también me surge no la pregunta, sino la misma articulación hoy en día está siendo cruelmente perseguida, estamos viendo compañeros judicializados, en Estados Unidos Mahmoud Khalid y los otros compañeros que han sido arrestados por participar en las organizaciones, por organizarse precisamente, ¿no? Berlín lo mismo, aquí también compañeras que están siendo perseguidas, entonces, ¿cómo cuidarnos? Es decir, sí que nos estamos articulando más porque vemos que hay un presente, no es un futuro fascista, es un presente, ¿no? ¿Cómo cuidar estas articulaciones que nos está costando levantar? Porque ahí está llegando también el poder, no es el Estado solamente, es el poder que está llegando ahí para destruir las organizaciones y estas articulaciones tan necesarias, porque han sabido por dónde entrar, hay policías infiltrados por todas partes, ¿no? Entonces, ahí voy. ¿Cómo cuidarnos? ¿Qué hacer? ¿No? Igual es una pregunta que no tiene respuesta, pero bueno. Hola, ¿qué tal? No, y me interesa muchísimo cómo se inserta también Cuba en todas estas dinámicas y narrativas, porque es súper interesante, pero sobre todo o sea, toda esta idea de la libertad bifrontal, o sea, cómo se crea una dualidad en la misma idea de la libertad, desde el mismo momento en que o sea, que se hace una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano con un artículo que denomina la propiedad privada como inviolable y sagrada. ¿Pero por qué? Porque en ese momento lo que se denomina propiedad privada tiene también toda esta connotación relativa a las personas esclavizadas. Ese doble concepto de una cosa y la otra también viene en este mismo sentido, marcado por todas las constituciones que se vienen haciendo en un marco legal y un marco constitucional burgués, porque lo está haciendo una clase de negocios que tiene un pie en las colonias y un pie en los territorios imperiales. Entonces me pareció súper interesante esta parte de ver la dualidad de las libertades, la dualidad que tenemos hoy en día también en los territorios que estamos habitando, donde es un territorio imperial que no se piensa como territorio colonial, donde se piensa que no hubo un impacto en lo colonial y sí que lo hubo. O sea, toda esta idea de… Yo estuve en una mesa redonda el otro día donde me preguntaban que reflexionara sobre la catalanidad, preguntándome cómo los otros catalanes, somos las otras catalanas. Y yo diciendo, es que no somos las otras catalanas, somos las ilegales, las que hemos estado sin papeles, las que todo el tiempo se nos coloca en esa frontera de deshumanización también. Entonces hay que pensar también que estamos habitando territorio colonial y en territorio colonial nadie es ilegal. Bueno, aprovecho.
Bueno, saludos, Roby, a Rosario. Aquí la canalla te abraza. Bueno, no, yo pensaba en cómo hemos permitido también que algunas palabras se las apropie el fascismo, ¿no? O sea, cómo recuperar esa soberanía de nuestras palabras. La libertad no es una palabra del fascismo, y sin embargo, en nombre de la libertad se han hecho grandes matanzas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para compartir el lenguaje o creamos un creol y ya nos curamos en salud? Pero el tema de cómo reapropiarnos de lo robado, justamente de lo expropiado, y no vaciando esas palabras de contenido, ¿no? Porque si nos quedamos con que un libertario es Milei, o cuando hemos sido libertarias, o cuando el feminismo queda en manos de las blancas hegemónicas, punitivistas, canceladoras, etcétera, pues también, ¿no? ¿Cómo hacemos para pelearnos ese lenguaje? Que como creo que decía Fabián también, ¿no? Esta multiculturalidad, este engaño de la multiculturalidad liberal, ¿no? Ya se acabó. Pero ¿cómo hacemos para librar esa batalla, ¿no? Porque si no nos convertimos en una camiseta, en una estatua y volvemos a resignificar toda la cuestión colonial, ¿no? O sea, cuando la lucha se convierte en una camiseta, que igual a mí me encantan las camisetas y así están mis cajones, pero digo, ¿cómo hacemos para pelear el lenguaje, de construir y reapropiarnos de esos símbolos? Bueno, Roby y Fabián, ahí tienen preguntas y reflexiones. No sé si quieren contestar así de manera general o concreta, como ustedes quieran. Tenemos unos 5 minutos más o menos. Roy, si quieres tú, empiézale. Bien, creo que yo voy a empezar a la última pregunta que hizo Vicky. Vicky, aprovecho para mandarte un abrazo enorme, enorme. Creo que una de las cosas que está haciendo la extrema derecha mundial es hacerse, ¿no? Dueño de las palabras. Por ejemplo, quizás hay palabras que para mí como haitiano era una palabra que me gustaba, que usaba. Ay, no, ahora la extrema derecha lo está usando. Ahora, ¿cómo sigo? No, creo que no tenemos que caer en esa trampa. Milei en Argentina, por ejemplo, habla de libertad, libertad, y ahora uno, como que si como haitiano hablo de libertad, y como, ay, no sé, si la gente me va a relacionar directamente con el discurso de libertad, de miren, no, su libertad ya sabemos a dónde quiere llevar el país con esa libertad. Entonces, cuando yo como haitiano, desde mi postura, por ejemplo, como migrante haitiano, migrante negro en Argentina, cuando hablo de libertad, yo sé de lo que estoy hablando. O sea, la extrema derecha no me hace el camino para decidir qué palabra tengo que usar o no. Creo que tenemos que estar muy atentos en ese terreno. Hoy a la mañana estuve leyendo que ayer la extrema derecha en Francia salió en la calle y Marine Le Pen hizo una comparación con Martin Luther King. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Que la extrema derecha en Francia, Martin Luther King, está usando lo que pasó con Martin Luther King. Entonces, no, creo que tenemos que estar muy, muy atentos porque ellos están como así, están haciendo esa pelea, ese discurso, ¿no? Atacan las palabras, hay palabras que no podemos usar, ellos se quieren hacerse dueños. No, creo que tenemos más herramientas para dar esa pelea, ¿no? Quizás la gente no va a decir que no es tan importante, no pasa, no, creo que es muy, muy importante, porque ellos no dejan pasar absolutamente nada. Y alguien más, creo que había hablado, ¿no? No sé si entre como ayudarlos, algo así, creo que justamente yo iba a mencionar algo con respecto a lo que está pasando en Haití, en otros países también, pero hoy en día estamos en un contexto donde muchos gobiernos están como castigando a las personas que están tomando posiciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hoy en día una persona migrante, hablando por ejemplo de Palestina, tomando posición para Palestina, esta es una situación muy, muy complicada. Muchos caen en Argentina y en libertad, cuidado también.
porque hay como un castigo para ciertos discursos, si te posicionas en tal lugar, el gobierno, los dirigentes, el sistema te castiga. Por eso las personas ¿no? que ya tienen esa posibilidad, que no están en una situación complicada, hay que, no sé, dar la cara, ayudar, no olvidarse de Haití, de Palestina, de lo que está pasando en el continente africano. Yo digo siempre, tengo esa libertad acá en Argentina de poder hablar sobre Argentina, lo hago porque yo sé que en Haití hay haitianos que no tienen esa posibilidad. Terminas de hablar, ni siquiera en la calle, si es un disparo en la calle. Entonces, lo poder para ayudar, para hacer nuestras voces, lo tenemos que hacer, por favor. Bueno, igual escuché yo bien, hubo una intervención que no la alcancé a escuchar muy bien, parecía que había bastante eco, pero bueno, igual retomo la primera y la última un poquito. O sea, yo creo que, a ver, sobre el tema de ampliar justamente esa cartografía de la frontera, coincido plenamente lo que comentó la compañera. O sea, yo creo que sí, o sea, yo creo que cada vez hay más criterios justamente como estas nociones de lo formal y lo informal, lo ilegal, ¿no? Lo legal y lo ilegal, que parecen justamente como funcionar como relaciones contractuales de ciudadanía, ¿no? Que terminan justamente imponiendo frontera, no solamente en los espacios tradicionales de la frontera, sino realmente en nuestros mínimos espacios de habitabilidad. O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que también volvemos al punto, creo que con esta avanzada del fascismo y con estos procesos, digamos, de ultraderechización, coincido plenamente, cada vez más vamos viendo ese papel que tiene, digamos, la sociedad civil fascista, yo creo que también como un actor fascista, ¿no? Como un actor vigilante, ¿no? En la implementación o en la ejemplarización de la política fascista, por ejemplo, ¿no? Como en el caso dominicano, lo que comentábamos acá, que también sé que pasa mucho en el contexto de Europa, ¿no? Población civil que denuncia a población civil migrante que está rentando un apartamento. Población civil, por ejemplo, de la construcción que denuncia, por ejemplo, a sus propios empleados en el momento que es el día de paga para no pagarles, llama directamente al Instituto de Migración para que pasen por ello. Es decir, creo que definitivamente la misma configuración de las ciudades nos va dando esto también, y esto me parece importante. El nuevo modelo de ciudad neoliberal que estamos viendo actualmente, y creo que ustedes en el contexto de Barcelona lo tienen también muy claro, el modelo de ciudad neoliberal actualmente, que en el cual cada vez las ciudades neoliberales cada vez se parecen más, definitivamente va construyendo espacios de excepción y va construyendo definitivamente zonas de frontera, donde justamente incluso la gestión de la seguridad pública, ¿no? O la administración de la seguridad pública opera bajo perfilamiento racial, opera justamente bajo criterios de selectividad. O sea, esa es la realidad. Entonces, lo estamos viendo también en todo el mundo, ¿no? Me refiero, lo platicaba, por ejemplo, recientemente con compañeras y compañeros en el contexto actualmente de Puerto Rico, donde nunca se había visto esto, ¿eh? O sea, siendo un estado, una colonia, un estado libre asociado, en el contexto de los Estados Unidos, nunca se había visto que la policía de migración estuviese deteniendo población migrante, por ejemplo, dominicana en este caso, en el contexto de Puerto Rico. Entonces, ahora vamos viendo cómo el modelo de gestión fascista de la seguridad, ¿no? Y de la política migratoria va construyendo una cartografía. Pero lo interesante es, obviamente, también ahí sí volvemos al punto con las respuestas. Cómo la organización comunitaria, cómo la forma de cuidado de la comunidad va diciendo, por ahí no pasen, por ahí no caminen, ahí están estos cabrones, por ahí no se muevan, ¿no? A la gente que no puede salir a trabajar porque se está protegiendo de ICE, ¿no? De la Policía de Migración, les llevan comida. O sea, yo creo que tenemos, cuando me refiero también a este asunto de cambiar un poco los lenguajes, yo creo que no solamente en términos de conceptos, ¿no? Sino me refiero es cómo cambiamos también las estrategias justamente de organización comunitaria, de solidaridad, de cuidado justamente y de hacer política. Yo creo que también necesitamos cambiar eso, porque de una u otra manera también vamos viendo cómo los pros de ultraderechización cooptaron, como bien decían por ahí, justamente, ¿no? Los lenguajes políticos. O sea, yo creo que ahora la noción de ser un outsider y la noción de ser totalmente antisistema y antiestado, ¿no? Y la noción incluso de la desobediencia civil, de salir a protestar desde hace 15 años, fue totalmente cooptado como parte de los tanques de pensamiento, ¿no? Y ahora está siendo totalmente cooptada por la derecha, por la ultraderecha. O sea, ahora, y ahí viene el riesgo que tenemos más grande. Cómo se están cooptando actoras y actores de la sociedad civil que son aparentemente antisistema, no digo antisistema con valores
radicales, ¿no? Sino antisistema de ultraderecha. O sea, me refiero, tenemos ahora actores de antisistema de ultraderecha. Entonces me refiero, creo que ahí debemos de cambiar los lenguajes, me refiero, sobre cómo estamos participando haciendo política, ¿no? Yo creo que es importante, pero sí recuperar, volvemos al punto, organización, recuperar justamente de desobediencia, y también por ahí ese comentario no lo escuché muy bien, eso, activar obviamente otras redes de cuidado, ¿no? Y creo que es eso, la misma ciudad nuestras mismas ciudades nos está determinando justamente esa ampliación de las fronteras. Yo creo que ahí está el tente, va a ser clave para redefinir no solamente política migratoria, va a ser clave para redefinir construcción de ciudadanía, modelos de habitabilidad, patrimonio, por decir patrimonio, o mejor dicho, procesos de despatrimonialización y de memoria histórica. Tenemos que pensarlo desde ahí, y todas las personas que estamos, por ejemplo, ahí en este caso en el Ateneo, ¿no? Que vienen de procesos muy diversos, de formas de organización muy diversas, ¿no? De procesos migratorios muy diversos, de cualquier manera se han encontrado por los últimos años haciendo memoria histórica en este lugar, en el contexto de Barcelona. Necesitamos recuperar eso y necesitamos disputar eso, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca pues pensarlo desde ahí. Muchas gracias. Un pequeño apunte relativo a esto, el tema de la frontera como algo extendido, lo he dicho al principio cuando he hecho la pregunta, pero creo que es pertinente hablar de la frontera como una marca que va encima del cuerpo de las personas migrantes mientras se desplazan y mientras viven. Es decir, la frontera está en el cuerpo de la persona permanentemente, una persona que no se puede mover. Contra eso, mientras organizamos todos los procesos, hay procesos que ya están en marcha, para combatir, para reducir en la medida de lo posible la irregularidad administrativa, que es la marca de frontera más grande que pesa sobre las personas migrantes cuando atraviesan la frontera lineal, la frontera política, geográfica que divide España a otros lugares. Ahora mismo todavía hay un proceso abierto en el Congreso, la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, que lleva muchos años de lucha con un apoyo ciudadano considerable, 700.000 firmas recogidas a pie de calle durante muchos años en todo el Estado español, que han llegado al Congreso, que por la inacción de los partidos políticos está ahí, pero no está muerta. La ILP sigue viva, siempre va a estar viva como proceso político y como intento mínimo de que haya justicia para las personas migrantes en el Estado español. Muchas gracias. Ante las fronteras, el ruido de nuestras pieles iridiscentes. El ruido, hay que seguir haciendo ruido. Somos geografías sospechosas, mapas andantes marcados por la subjetividad de otras corporalidades que sienten que tienen mucho más privilegio que nosotras por estar enfundadas en pieles blancas. La necropolítica es justamente eso, matar y hacer de nosotros el enemigo, hacernos adversarios, sin siquiera, ni sin comerlo ni beberlo, como diría mi abuela. Pero como dijo hoy mi prima, que me recordó una frase, el pobre con agua justa, y basta una cantina de agua para salir a esas fronteras físicas a gritar. Es importante el ruido y estratégicamente utilizar ese ruido para tumbar esos muros, no físicamente, sino políticamente. Y esto es lo que estamos haciendo en la Filmic, tumbar esos muros. La gente hoy me preguntaba, hay una persona que me escribe y me preguntó, pero ¿cómo así que necesitas una caja de naranja porque en la Filmic se da de comer a los feriantes? Sí, esta frontera es nuestra. Hemos abierto una puerta bien grande y no somos una feria del libro convencional. Por eso abrimos estos espacios. Ante la necesidad de ruido, esta es la manera de manifestarnos. Gracias, Fabián. Hermoso, gracias Robbie, hermoso, gracias a toda esta gente, un aplauso para estas maravillas. Arrancó la Filmic y no ha podido ser de otra manera. Ha sido esta, el Caribe, Necropolíticas del Caribe, narrativas de resistencia. Seguimos resistiendo y colectivamente resistiendo a través de este ejercicio. Agradezco a toda la gente que viene, pero antes de que se marchen, aquí tenemos la cajita de resistencia. Tenemos también camisetas, las rosas previas de San Jordi, regalamos condones, botellitas de agua si alguien tiene sed. Si usted hoy pensaba tomarse una cerveza y me va a decir que no tiene más, regálenos esos 2 euros para aguantar la resistencia de la Filmic y ayudar a que simbólicamente nuestros voluntarios, porque todos somos voluntarios, puedan
movilizarse durante toda la semana de la filming y después al menos poder sentarse y tomarse un refresco que no sea un mal nombrado de tarro rojo con letras blancas, porque ya hoy hice un manifiesto, y que tampoco vayan a la M, tampoco vayan allí, no vayan. Tomen agüita panela, limonada, otro tipo de refresco, agüita, siéntense en el bar de proximidad porque eso también es hacer política. Gracias a Vivi Alfonsín, ¿qué te puedo decir? Ha quedado matriculada en las aperturas, es la moderadora estrella. A todas, a todes, a todes, al Ateneu del Raval, a la gente que nos sostiene diariamente con sus palabras, que nos mandan mensajes. Gracias por haber venido hoy y si usted tiene redes sociales, ayúdenos a replicar la historia. Mañana nos vemos en Cocheras de Sanz, Carré de Sanz 79, en la proyección de la película Igualada, que relata la vida de resistencia de la actual vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez. Y un grito conjunto, ¿no? Escribir es para valientes a las 3. 1, 2, 3. Escribir es para valiente. Venga, Ashe. Oye, chicos, gracias, Fabián, gracias, Roby.